vamos a estar exponiendo, hermanos, el tema el Evangelio y la unidad en Cristo. El Evangelio y la unidad en Cristo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Ahora, en esta ocasión nosotros solamente nos vamos a concentrar en el versículo 1, pero vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Por qué? Porque hoy vamos a dar el comienzo a una serie de enseñanzas que tratan con el tema de la unidad y de la humildad. Y hoy es la primera de esas exposiciones, van a ser varias que vamos a estar hablando acerca del tema de la unidad y de la humildad. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Evangelio o la unidad en Cristo, basado ahí en Filipenses 2, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de nuevamente ser expuestos a tu palabra, Señor. Pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú abras nuestros corazones, Señor. Pongas un ardiente deseo en nuestras vidas para poder escuchar tu palabra. Queremos que tú transformes nuestras vidas. Queremos que tú sigas santificando nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y eso tú lo haces por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Dame la gracia y la sabiduría para poder poner tu palabra fielmente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Hay un librito de caricaturas que en una ocasión el personaje principal uno de los personajes de tira cómica, como se le conoce, dijo en una ocasión: yo amo la humanidad. Es a la gente que no puedo soportar. Una incongruencia, ¿verdad? Es como que de labios hace una expresión así tan romántica. Oh, es que yo amo la humanidad, pero a la misma vez dice, es a la gente a la que no puedo soportar. Como que la persona no está consciente realmente de qué es lo que está diciendo y de la incongruencia de su afirmación. Y esta expresión es un resumen que describe una de las realidades más visibles de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos muy rápidos a decir cosas con nuestra boca que realmente no son la realidad de lo que sentimos. Y la incapacidad o la dificultad que nosotros mostramos para poder mantener una relación donde el amor y la unidad van de la mano en todo momento es uno de los frutos de nuestra caída y de nuestro pecado. Nosotros lo vemos en el aspecto de la política. Miren, hermano, los últimos 3-5 meses uno prendía la televisión y tú podías ver el odio y el rencor y la falta de unidad que se vive en esta nación. Tanto por el Partido Republicano como el Partido Demócrata, por los independientes o por los que no son ninguno de los tres. La falta de unidad revela nuestra naturaleza pecaminosa. Lo vemos en las familias. Las familias, hermanos, constantemente las familias están batallando por mantener la unidad en sus vidas. Lo vemos en la sociedad, donde la gente constantemente está en un estado de enojo y de desunión unos con los otros. Y el cuerpo de Cristo no es la excepción. El cuerpo de Cristo enfrenta muchos problemas que también la sociedad enfrenta. Y el cuerpo de Cristo a veces tiene la capacidad de traer consecuencias terribles para la vida espiritual, individual y colectiva de una comunidad de fe.
A veces esos peligros se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, la apatía espiritual. La apatía espiritual produce en muchos casos falta de unidad. El desinterés. Yo no les estoy hablando ahora a los que están fuera de Cristo, hermano. Yo estoy hablando de aquellos que aún están en Cristo, que muchas veces muestran desinterés hacia las cosas espirituales. La indiferencia a la verdad bíblica. Hay gente sentado en congregaciones como esta que les importa un cacahuate la verdad bíblica. No les interesa. Si lo que se está predicando, lo que se está enseñando es verdad o no, eso no es problema de ellos, no es parte de sus prioridades. A veces también la iglesia enfrenta el que muchos ponen en duda la autoridad y la suficiencia de las escrituras, y esto también produce desunidad, porque tenemos creyentes que se mantienen firmes en la autoridad y en la supremacía y en la suficiencia de las escrituras, y tenemos otros que tienen en muy poco estos aspectos. También la inmoralidad y el pecado de la inmoralidad produce desunión. La murmuración, el egoísmo, las falsas doctrinas. Así que la iglesia local y la iglesia universal tiene muchos retos para mantener una unidad entre ellos mismos. Pero también la falta de unidad en la vida de los creyentes y en la iglesia tiene unas consecuencias, hermanos, nefastas. A veces no estamos conscientes de los peligros que enfrentamos como comunidad de fe local e iglesia universal, lo que puede producir la falta de unidad. ¿Por qué usted cree que hay ahora mismo mundialmente sobre 30 denominaciones cristianas? ¿Por qué usted cree que es? Por la falta de unidad. Porque cada cual vela por sus intereses propios. Y la falta de unidad, hermano, tiene consecuencias negativas. Y a lo largo del Nuevo Testamento, esto era un problema que Pablo tenía que enfrentar constantemente. En todas las cartas que él escribe hay síntomas de desunidad dentro del pueblo de Dios. Miren lo que le dice a la iglesia en Corintios, una iglesia con muchos dones espirituales, que se jactaba de muchas cosas, pero tenía grandes problemas de desunión dentro de ellos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo se dirige a esta iglesia al principio de esta carta y les hace un ruego. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Escuchen el ruego de Pablo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está consciente de la realidad de que en esta iglesia tenía muchas cosas buenas, tenía mucha abundancia en dones y en frutos espirituales, pero también había un problema de división y de desunión entre ellos. En su segunda carta a los Corintios, en 2 de Corintios 12:20, Pablo nuevamente le tiene que volver a hablar a estos creyentes acerca de este problema de la falta de unidad. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20. En el primer texto que leímos vimos que Pablo está rogando. Ahora en este texto de 2 de Corintios 12:20, ahora él tiene temor. Y dice: pues me temo que cuando llegue, Pablo tenía planeado ir a visitarlos, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Pablo le está hablando a creyentes, mis hermanos. Porque usted lee esto y usted dirá: estos son impíos no creyentes. No, estos son comportamientos de personas profesantes en Cristo. Esto no está hablando de personas fuera de la iglesia, hermano. Estos son conductas que aún los creyentes, si no se cuidan y están pendientes, pueden manifestar. Y una de las maneras más visibles donde estas actitudes se pueden ver manifestadas es cuando un grupo de creyentes se reúnen en una comunidad de fe. Porque si usted vive un cristianismo solitario e independiente, pues usted no va a tener este problema.
Pero cuando usted empieza a reunirse con pecadores salvados, igual que usted, ahí se comienzan a ver, hermano, muchos de los pecados que esconde nuestro corazón, muchos de los ídolos que nuestro corazón produce. Todo lugar donde hayan seres humanos, van a haber problemas, mis hermanos. Tarde que temprano van a haber problemas. Y Pablo está consciente de estas realidades y él quiere que las iglesias estén conscientes de que ellos van a enfrentar este tipo de situaciones, pero Pablo le está dando las herramientas para que ellos sepan cómo van a combatir estas situaciones. Porque no está bien que simplemente las reconozca, sino que Pablo, vamos a ver que le da ciertas herramientas para que los creyentes puedan batallar con la falta de unidad en el pueblo de Dios. Yo he tenido, bueno, no sé si es oportunidad o desgracia, pero yo he presenciado en mi vida, dentro de lo que es la fe cristiana, muchas divisiones, hermano. En muchas iglesias donde tuve la oportunidad de pertenecer, tanto los líderes como los miembros de esa iglesia se dejaron llevar por su carnalidad, por su orgullo, por su soberbia y destruyeron iglesias completas. Cada cual velando por su propio interés. No, es que esto es como yo veo esa situación. Sí, pero es que tú no eres el único miembro de la iglesia. Aquí hay más miembros que también tienen una mente, tienen un criterio. Y cuando empieza esa lucha, hermano, entre poderes e influencias dentro de una iglesia local, eso va a producir falta de unidad. Pero yo quiero que veamos un poquito el contexto de lo que está pasando en estos pasajes que ya hemos leído y de los que vamos a exponer en las próximas exposiciones. Y es que en los versículos que nosotros ya hemos expuesto de esta carta, esta iglesia en Filipos tenía muchas cosas buenas a su favor. Y Pablo, nosotros vimos que había expresado gozo por muchas de estas cosas que esta iglesia tenía. Esta iglesia tenía unas características muy buenas. Estas cosas producían gozo en la vida de Pablo. Esta iglesia estaba siendo de influencia en esta ciudad de Filipos. Y esta fue la única iglesia que apoyó al ministerio de Pablo y su vida aun cuando estaba en la cárcel. Así que esto era una iglesia, hermano, hasta cierto punto un poco madura en algunos aspectos. Pero esta iglesia tenía un problema que si no se controlaba a tiempo, podía destruir esta comunidad de fe. Y ese problema era la falta de unidad. A pesar de todas las cosas buenas que tenía, había un problema, hermano, que estaba calentándose en la olla y que si no se manejaba rápido, esto iba a provocar una situación en esta iglesia. Y nosotros vamos a ver que había dos factores principales que estaban minando la unidad de esta iglesia. Número uno, los falsos maestros y sus falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo. Estaban poniendo en duda la deidad de Cristo. Pero el segundo problema más grande que tenía esta iglesia era que había muestras de orgullo, falta de humildad y actitudes que traían división y desunión dentro de esta comunidad de fe. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Me lo inventé? No. El texto, hermano, nos dice exactamente cuál era uno de los problemas que esta iglesia tenía. Y eso lo podemos ver en Filipenses 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2. Aquí el Espíritu Santo va a dejar plasmado para la historia el problema que existía en esta comunidad de fe. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 2. Pablo se dirige a dos personas dentro de la iglesia local, que aunque el texto no nos provee mucha información acerca de cuál era la problemática, pero cuando nosotros leemos toda la carta, nosotros nos vamos a dar cuenta que había un peligro de desunión dentro del cuerpo. Miren lo que dice Filipenses 4:2. Pablo le está rogando a dos mujeres en la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que aparentemente, hermano, habían dos hermanas en la fe, creyentes en Cristo, que estaban trayendo desunión a esta iglesia local. Filipenses no nos da todos los detalles, hermanos. Pero según usted puede leer esta carta, usted puede darse cuenta que estas dos mujeres estaban peleando unas a otras y estaban en desacuerdo, ya sea porque querían
reconocimiento, ya sea porque querían fama, ya sea porque querían ejercer algún tipo de autoridad sobre la iglesia local, o simplemente sus deseos y sus ambiciones personales y sus agendas personales estaban por encima de la unidad de la iglesia. El texto no nos da exactamente qué era lo que estaba pasando, pero había una discordia entre estas dos hermanas. Y mira, hermano, estas dos hermanas quedaron registradas en la Biblia para el conocimiento de todos los creyentes en Cristo. Eso sí que es una situación complicada, hermano. Que tu nombre quede escrito en la palabra inspirada de Dios como una persona problemática. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que, ¿qué estaban haciendo estas dos mujeres, hermano? No sabemos. Pero esto a veces se da, porque no quiero que digan que es que el hermano Jorge nos está tirando a las mujeres. No, esto también pasa entre los hombres. Cambiemos esos dos nombres y vamos a ponerle dos nombres masculinos. Les ruego a Jaime y a Pedro que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que esta iglesia tenía un problema de desunión que si no era atendido rápido iba a traer consecuencias sobre esta iglesia local. John MacArthur, comentando acerca de este problema que tenía esta iglesia local, dice lo siguiente, y es algo que nos afecta también a nosotros. Dice, la falta de unidad en el pueblo de Dios le causa a Dios una profunda tristeza. La oración de todo pastor, líder y miembro de la iglesia debe ser que los hombres no separen lo que Dios ha unido en el cuerpo de Cristo, ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo. El reto de preservar la unidad del Espíritu es permanente, mis hermanos. Una iglesia dividida, sectaria y pendenciera es que siempre están peleándose unos con otros. Una iglesia dividida, sectaria y pendenciera padece debilidad espiritual. En esas condiciones representa una amenaza insignificante a la obra del diablo y carece de poder para el avance del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque se están mordiendo unos a otros. Han perdido de perspectiva la gran comisión, han perdido de perspectiva lo que realmente debe suceder en una comunidad de fe y cada cual está promocionando sus propias agendas personales. El esfuerzo por mantener o restablecer la unidad espiritual de una congregación es quizás el reto más apremiante, difícil y continuo que enfrentan los líderes, hermanos. Y esto es muy, muy común, hermanos. Aquellos que tenemos la oportunidad de tal vez liderar algún tipo de grupo, nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando se sigue pasando el tiempo, cuando empiezan las personalidades a chocar. Por ejemplo, voy a hablar de mi persona. Yo tengo una personalidad a veces un poquito fuerte y extrovertida. A veces tengo que tener cuidado porque a veces hablo más rápido de lo que pienso. Y yo a veces me he dado cuenta que mi personalidad puede ser un poquito chocante o irritante para otros hermanos y hermanas en la fe que a lo mejor no tienen la misma personalidad que yo tengo. Y en un grupo, una comunidad de fe, hay hermanos y hermanas en la fe que tienen una personalidad un poco más extrovertida. Y mi personalidad, tienen una personalidad introvertida y mi personalidad extrovertida es de escándalo para su vida. Pero también sucede al revés, que la persona introvertida no expresa realmente lo que siente y lo que piensa, pero se le llena el corazón, hermano, de resentimiento a causa de esa otra persona que tiene una personalidad totalmente distinta. Y esa desunión, aunque no se exprese verbalmente, está ahí, hermano, calentándose y cocinándose en ese corazón. Y es por estas razones que Pablo se ve en la necesidad de escribirle a estos creyentes en Filipos a que combatan ardientemente, hermano, por la unidad de la iglesia. Nosotros vimos hace 2 semanas atrás que Judas le dijo a la iglesia que combatieran ardientemente por la fe del evangelio que habían recibido. Bueno, ahora Pablo quiere que la iglesia combata ardientemente por preservar la unidad de la iglesia.
Y el bosquejo, hermano, lo vamos a dividir en 3 partes. Hoy solamente vamos a cubrir el punto número 1, pero para que usted se vaya preparando en su estudio en la semana, vamos a dividir esta exposición de estos temas en 3 puntos. Las motivaciones para la unidad, las señales de la unidad y los medios para alcanzar esa unidad. Y hoy nos vamos a concentrar en las motivaciones para la unidad. Así que vaya conmigo nuevamente al texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1, porque ahí es donde vamos a concentrarnos en este aspecto de las motivaciones de la unidad. Versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y quiero que ahí en sus Biblias vayan al versículo 27 del capítulo 1 de ahí de Filipenses. Versículo 27 del capítulo 1, que fue la última exposición que nosotros vimos, porque ahí nosotros vamos a ver que Pablo ya comenzaba a hacerle un llamado a esta iglesia a que estuvieran unánimes por la fe. Estuvieran unánimes por esa fe que habían recibido del Evangelio. Pero ahora él va a pasar a recordarles algunas cosas que ellos como creyentes habían recibido de parte de Cristo y que muchas veces a nosotros como creyentes se nos olvida de ciertas cosas que hemos recibido de parte del Señor. Y Pablo le va a recordar 4 verdades que son importantes para preservar la unidad entre nosotros como cuerpo. Y esa primera verdad que motiva la unidad la podemos ver ahí al principio del versículo 1, donde dice, por tanto. Esa expresión por tanto es una expresión de llamada de atención. Esto está conectado a todo lo que ya Pablo había dicho en los primeros 30 versículos del capítulo 1. Por tanto, basado en las realidades que ya yo les he compartido anteriormente, si hay alguna consolación en Cristo. Esta es la primera verdad que debe motivar la unidad entre una iglesia y entre nosotros como creyentes, y es la consolación que hemos recibido en Cristo. Y esta palabra consolación viene de la palabra griega paraklesis, que significa, escuche bien, acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo y la exhortación. Estos creyentes habían recibido esto de parte de Cristo, habían recibido consuelo de parte del Señor. Y las palabras que Pablo escoge, hermano, él las escoge porque él quiere llamar la atención de estos creyentes, que aparentemente por los intereses personales que tenían, algunos de ellos habían perdido de perspectiva lo importante que ellos habían recibido. Ellos habían recibido consolación en Cristo Jesús. Un ejemplo de este tipo de consolación nosotros lo podemos encontrar en el relato de la parábola del buen samaritano. Vamos ahí a Lucas capítulo 10, versículos 1 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 37. Porque este relato revela muchas cosas, hermano, pero revela exactamente lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lucas capítulo 10. Versículo 25 en adelante. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un maestro de la ley de Israel se levantó para poner a prueba a Jesús. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús y dijo, aquí está el relato, respondiendo Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Este hombre en esta necesidad no recibió consolación ni ayuda por parte de un líder religioso. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, uno de los que trabajaba dentro del santuario y del templo de Dios, también pasó por ahí y llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, hermano. Aquí hay 3 tipos de personajes. Un sacerdote que se creía justo delante de Dios, viendo la necesidad de su prójimo, judío, pasó de largo y no lo ayudó. Luego tenemos a un maestro de la ley que tiene conocimiento de lo que Dios ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, este maestro de la ley vio la necesidad que había en esta persona y siguió de largo. Y aquí está la bofetada en la cara que Jesús le da a estos 2, a este personaje maestro de la ley. Porque vino un samaritano a ayudar a un judío. Cuando aquellos que conocen un poquito de historia saben que los judíos y los samaritanos no se llevan, hermano, se odian a muerte. Y un samaritano vino al refugio y a la consolación de su prójimo, hermano judío. Y de una manera, no quiero alegorizar el pasaje, porque el pasaje tiene en sí una enseñanza, ¿verdad?, literal que está ahí en el texto. Pero de una manera u otra, hermano, eso es exactamente lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. El sistema religioso no podía, hermano, traer consolación a nuestras vidas. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor también vieron nuestra necesidad espiritual y qué hicieron? Simplemente pasaron de largo. Sin embargo, hermanos, Cristo ha tenido consolación de nosotros, aun cuando los hombres nos han rechazado. Y eso nosotros lo recibimos por medio de Cristo. Hemos recibido consolación de parte de Él. Y estos creyentes en Filipo habían recibido consolación de parte de Él. Otro ejemplo de este tipo de consolación que hemos recibido en Cristo lo vemos en la oración que Cristo le hace al Padre en Juan capítulo 14, cuando Cristo le dice y le pide al Padre que le envíe otro consolador a los creyentes. Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, vemos a Cristo pidiéndole al Padre que le envíe otro consolador. Y esa palabra otro consolador es paracletos, que es un consolador divino. Cristo, hermanos, ha provisto consolación a los creyentes también por medio de la persona del Espíritu Santo. Y esta consolación solamente la pueden recibir y tener los creyentes, hermanos. Los no creyentes no pueden experimentar esta consolación de la cual Pablo está hablando aquí. Así que la intención de Pablo aquí es que los creyentes deben estar conscientes de la consolación que han recibido en Cristo, pero no solamente eso, sino que ahora ellos deben también mostrar esa consolación para con aquellos que están alrededor, con esos hermanos y hermanas en la fe que pertenecen a esa comunidad de fe, porque no nos podemos quedar simplemente con la consolación que hemos recibido de Cristo para con nuestras vidas, sino que también tenemos que manifestar esa consolación para con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. La segunda verdad que motiva la unidad,
La encontramos también ahí en el versículo 1 de Filipenses 2, y es el consuelo de amor. El consuelo de amor. Y este consuelo de amor nos habla del amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, para que veamos que este consuelo de amor es lo que ofrece Dios a los pecadores indignos mediante la gracia salvadora. Y Pablo habla de este tipo de amor aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y el amor de Dios, hermano, es muy distinto al nuestro. Nuestro amor funciona de la siguiente manera: tú me amas y yo te amo. Primero tienes que tú demostrar mi amor para yo darte amor. Pero en el caso de Dios, hermano, no funciona de esa manera. Miren cómo dice Pablo ahí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios para tu vida y para mi vida y para la vida de estos creyentes se manifestó mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Primera de Juan habla de que Él nos amó primero a nosotros, no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero, hermanos. Y este tipo de consuelo de amor es otro beneficio que los creyentes hemos recibido en Cristo. Y los filipenses habían recibido este consuelo de amor. ¿Y por qué esto era importante para Pablo, hermano? Porque Síntique y Evodia no estaban manifestando amor unas para con las otras. Pablo tiene que recordarle a estos creyentes: recuérdense que ustedes han recibido consuelo de amor en Cristo Jesús y que ahora ustedes deben manifestar ese amor también para con sus hermanos y con sus hermanas en la fe. Y este tipo de amor es un amor que Dios derrama constantemente en los creyentes para que ellos puedan amar de corazón a sus hermanos en la fe. Y para que amen a los hermanos en la fe que son fáciles de amar, y para también que amen a aquellos hermanitos y aquellas hermanitas que no son tan fáciles de amar. Porque no todo el mundo es monedita de oro, mis hermanos. Tenemos personalidades distintas, pensamos distinto. Miren, en el trabajo pastoral uno trabaja, enseña, predica, uno exhorta, uno hace de todo, hermano. Uno ora, uno ruega, uno suplica, y tú esperas que ya al pasar de un tiempo ya tengan estas verdades fundamentadas en sus vidas y que hayan podido arreglar ciertos problemas en sus vidas, y resulta que todavía no han ni empezado. ¿Y qué tú haces? Tienes que mostrar ese consuelo de amor que has recibido en Cristo Jesús. Porque de lo contrario, te vas a llenar de amargura y de resentimiento y no vas a poder mostrar consolación de amor para con los hermanos y las hermanas en la fe. Dios nos ha consolado por medio de la obra de Cristo. La tercera verdad que motiva la unidad es la comunión del Espíritu Santo. Te fijas ahí en el versículo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y Pablo aquí utiliza la palabra comunión, que en griego es koinonía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Koinonía. Koinonía. Y esta palabra nos habla de una comunión íntima que los creyentes poseen ahora al ser templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, Pablo habla acerca de esta comunión que los creyentes han recibido. Y él dice lo siguiente, ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Esto es una pregunta que le hace Pablo a estos creyentes en Corintios. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay una comunión que ahora como creyentes nosotros tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, ahora habita dentro de nuestras vidas, y ese Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros tener comunión con Dios. Y eso solamente lo pueden experimentar aquellos que han creído en Cristo
para su salvación. La persona que no ha creído en Cristo y que no ha aceptado el mensaje del Evangelio no es templo del Espíritu Santo. Es templo de otras cosas, de demonios, de espíritus malignos, de carnalidad, de pecado, pero no es templo del Espíritu Santo. Y esta comunión es del Espíritu Santo, es el sello de Dios en la vida de los creyentes, el cual ahora permite que los creyentes puedan gozar de una unidad con Dios. Yo quiero que medite en eso, hermano. Quiero que se sienta un momentito y medite en esta realidad. Usted y yo, por medio del Espíritu Santo, ahora tenemos unidad con Dios. Tenemos unidad, hermano, con Dios. Y Dios tiene unidad con nosotros. Entonces, si Dios ha mostrado amor y si Dios nos ha permitido tener comunión con el Espíritu Santo, hermano, para poder tener una unión con Él, nosotros debemos procurar también tener una unión en el Espíritu con aquellos que nos rodean. Nos caigan bien o no nos caigan tan bien. Sean fáciles o sean difíciles. Tengan una personalidad amable como tal vez no tengan una personalidad tan amable. Pablo habla acerca de esta unidad en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Todo lo que yo le estoy trayendo en esta primera exposición, hermanos, son fundamentos más teológicos. Luego vamos a entrar más adelante en los aspectos prácticos, de cómo se ve esta unidad reflejada entre nosotros. Miren, para que haya desunión no tienen que haber mucho, ¿sabe? No tienen que haber mucho. Hay gente que dice, no, eso son las iglesias que tienen 300 personas, que se crean problemas de desunión. No, no se duerma de ese lado. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjense que aquí están todos los pasos de una persona que estaba perdida y que ahora por medio del evangelio ha llegado a la fe en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras es un comprobante de seguridad, es algo que nos da seguridad. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir ahí es que esa unión que tenemos con el Espíritu Santo y esa comunión que ahora tenemos con el Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esta comunión del Espíritu, hermanos, es la fuente espiritual que le da a los creyentes tanto dones espirituales como frutos espirituales. Cuando usted ve a personas que no hay frutos espirituales en su vida, hay una grande posibilidad de que nunca ha sido templo del Espíritu Santo. Porque donde una persona, hermano, el Espíritu Santo habita, es por naturaleza misma del Espíritu Santo producir frutos espirituales. Y uno de esos frutos espirituales que se produce por medio de esa comunión con el Espíritu Santo es la unión. Lo contrario a la unión es una actitud carnal, que es la desunión. Y esa es la batalla que todos nosotros tenemos constantemente, donde el Espíritu Santo quiere promover unión y nuestra carne quiere promover desunión. Y a veces ni nos damos cuenta, hermanos, de cómo tan fácilmente podemos ser usados por nuestra propia carne para producir desunión entre nosotros mismos. Esta comunión del Espíritu Santo puede producir falta de unidad y puede estorbar o puede entristecer el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tenemos una comunión con el Espíritu Santo, hermano. Y esa comunión se sostiene bajo unidad. Y cuando no hay unidad, el Espíritu Santo, hermano, van a pasar dos cosas. Efesios capítulo 4, versículo 30, habla acerca de contristar al Espíritu Santo.
Y nosotros, hermanos, cuando no estamos conscientes de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento y de la manera en que hablamos, podemos contristar no solamente al Espíritu Santo en nuestras vidas personales, sino que también podemos contristar la obra del Espíritu Santo en una iglesia local. Y cuando esto pasa, la carne es la que domina y por eso tenemos tantas divisiones. Por eso tenemos iglesias que se destruyen completa, hermano, porque cada cual está velando por sus propios intereses. No hay un deseo de preservar la unidad en el pueblo de Dios. Así que podemos contristar al Espíritu Santo, hermanos, aún como creyentes, porque Pablo le está hablando aquí a creyentes. Pero también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, habla de que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero hacer una distinción aquí. Cuando el texto dice apagar al Espíritu Santo, no es que le estamos dando un shutdown o que estamos apagando al Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo es Dios, hermano, es eterno, ¿ok? Sus atributos son incambiables. Lo que sí podemos apagar es la obra del Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que podemos apagar. Podemos causar que por nuestras actitudes pecaminosas la comunión del Espíritu Santo sea apagada. Y si la comunión del Espíritu Santo es apagada y entristecida en nuestras vidas, ¿cómo usted cree que nos vamos a comportar para con nuestros hermanos y hermanas en la fe? Nos vamos a comportar, hermanos, de una manera carnal, egoísta, pensando solamente en mí. Queremos ganar todas las batallas. Hay momentos, hermanos, donde hay batallas que simplemente, como dicen los americanos, you have to let it go. Como hace la canción esa de Frozen. Let it go, creo que es el que dice la canción. Hay batallas, hermanos, en el cuerpo de Cristo que uno por preservar la unidad tiene que simplemente comerse el orgullo de uno porque tenemos una meta, tenemos un objetivo, hermano. Tenemos vidas que alcanzar. Y si nosotros no podemos, hermano, mantener la unidad dentro de nosotros, no seamos después tan hipócritas y queramos alcanzar al mundo que está allá afuera. Porque ¿a qué los vamos a traer? ¿Qué es lo que nos dicen los inconversos allá afuera? Yo no voy a una iglesia, esto me lo han dicho una y otra vez, yo no me voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque ven la desunión que hay. Cada cual vela por su propio interés. No hay una visión común, hermano, de la comunión del Espíritu Santo que debe existir en nuestro medio. Los creyentes debemos buscar intencionalmente el procurar que la unidad que hemos recibido en Cristo no se vea afectada por nuestro pecado y por nuestras actitudes carnales, hermano. Nosotros debemos estar constantemente mirándonos a nosotros mismos y mirando cómo nos estamos relacionando con los hermanos en la fe. Porque estos creyentes en Filipo al parecer estaban perdiendo de perspectiva esta realidad. Y tenían muchas cosas buenas, hermano. Teológicamente era una iglesia sana. Pero estos problemas de falta de unidad, estos problemas de carnalidad entre algunas de las personas, iba a destruir aún los fundamentos sanos que tenían, iban a minar esa iglesia. Hay un comentarista que dijo lo siguiente, hermano, y esto cuando lo leí realmente ministró mucho a mi vida. Dice, en términos generales, esta iglesia en Filipos era sana en su teología. Era una iglesia dedicada, era una iglesia moral, no hubo ninguna acusación moral a la cual Pablo tuviera que señalar. Era una iglesia amorosa, era una iglesia celosa del evangelio, era valiente, era generosa con su dinero y era disciplinada en oración. Con todo, enfrentaba el peligro de la discordia que tantas veces provocan solo unos pocos dentro de la iglesia. Estos alborotadores pueden incitar contiendas que dividen a una congregación entera. Y dado que la falta de unidad debilita con tan funestos resultados, Pablo les ruega a los creyentes con amor y firmeza a velar siempre y con diligencia a fin de que esto no ocurra. La principal tarea de estos creyentes, hermanos, Pablo está en Roma, en la cárcel,
Pablo los puede aconsejar y les puede dar exhortaciones y reprensiones y todas estas cosas para poder mantener la unidad dentro de la iglesia, pero estos creyentes eran los responsables de mantener la unidad en esta comunidad de fe. Cuando no estamos conscientes de esto, la falta de unidad en el cuerpo de Cristo es una señal visible de los pecados ocultos que hay dentro de nuestro corazón. Y ahí está la batalla, lo que yo le he llamado el yo versus la unidad. El yo versus la unidad. Ahí es cuando en un sistema congregacional, por ejemplo, como en el caso que nosotros tenemos, mire hermano, yo he visto todo tipo de cosas en las reuniones que se hacen de miembros. Aquí no tanto porque hemos tenido pocas, pero yo he tenido la oportunidad de participar de otras reuniones de miembros, hermano. Eso es una buena plataforma para que se revele el yo carnal de las personas. Dales la oportunidad de hablar y verás lo que hay en su corazón. No, porque es que yo quiero que se haga esto. No, porque es que yo opino que se tiene que hacer esto. No, porque es que esto es lo que yo quiero que pase aquí. Empieza la discordia, hermano. Empieza la discordia. Y no estoy hablando que no ejerzamos nuestra opinión. Pero estoy hablando que hay personas, hermano, hay iglesias enteras que se han dividido en reuniones de miembros. Ha salido todo el mundo bravo de la reunión. Calientes, hermanos, con las hormonas allá arriba, mordiéndose unos a otros. ¿Por qué? Porque el yo es más importante que la unidad de esa iglesia local. Y unidad no significa uniformidad. Quiero hacer esa distinción. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de ver la vida, tenemos diferentes valores, tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes prioridades, hermano. No todos tenemos que pensar igual, no todos nos tenemos que vestir igual, no todos tenemos que hablar igual. Hay diversidad en la manera en que somos. Pero a pesar de esa diferencia en uniformidad, nosotros como creyentes debemos siempre procurar la unidad entre nosotros mismos. La cuarta verdad que motiva la unidad es el afecto entrañable y la misericordia. Y estas son cualidades que Cristo ha mostrado para con nosotros. ¿Quién aquí no puede decir que Cristo ha mostrado un afecto entrañable y misericordia para con nuestras vidas? Y esta palabra afecto entrañable viene de la palabra splancha, que básicamente significa los intestinos o las vísceras. Pero en este caso se usa de una manera metafórica para referirse a las emociones internas. Por ejemplo, usted ha escuchado la expresión de una madre decir, es que yo amo a mis hijos con todas mis entrañas. ¿Verdad que sí? Bueno, usted sabe que no está hablando literalmente de que sus entrañas son las que producen sentimientos. Está hablando, hermano, de esa relación amorosa que tiene una madre con sus hijos. Eso es una expresión común que nosotros hacemos. Y en ocasiones este término se utilizaba para demostrar un amor profundo y personal hacia alguien. Yo te amo con todas las fuerzas de mis intestinos o de mis órganos. Bueno, obviamente sabemos que el riñón, el hígado no producen sentimientos, pero ese es el lenguaje metafórico, hermano. Y Pablo utiliza ese mensaje metafórico aquí para hablar de que en Cristo nosotros hemos recibido un afecto entrañable de parte de Cristo hacia con nosotros. Pablo hace referencia a este tipo de demostración de amor en la relación de Tito con la iglesia en Corintios. Quiero que me acompañen allá a 2 de Corintios capítulo 7 versículos 13 al 15 porque vamos a ver qué tipo de relación tenía Tito con esta iglesia y qué tipo de relación esta iglesia tenía con Tito. Porque aquí vamos a ver este afecto entrañable que tenían unos por los otros. 2 de Corintios capítulo 7 versículos 13 al 15 dice así: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros,
no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Y el versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo los recibisteis con temor y temblor, hermano. Aquí hay una iglesia mostrando este tipo de afecto entrañable para con otro hermano en la fe, que a lo mejor ni lo conocía mucho, hermanos. Pero esa es la belleza del Evangelio de Cristo, donde no nos conozcamos, a lo mejor no sepamos quiénes somos, pero nos une Cristo, nos une el Evangelio, nos une su sacrificio. También en las palabras de saludo hacia los filipenses, Pablo hace mención de este tipo de amor que trae unidad. Miren lo que dice Filipenses 1:8. Esto ya lo vimos en las exposiciones pasadas. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Con qué? Con el entrañable amor de Jesucristo, hermano. Yo quiero que tú te vayas de aquí entendiendo de que Dios a ti te ama con un amor entrañable. Esa misma expresión que usamos como padres, decimos, yo amo a mis hijos con todas mis fuerzas. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ama a ti de esa misma manera. Con un amor entrañable, hermano, con un afecto entrañable que viene de lo profundo del carácter y de la naturaleza de Dios. Pero acompañado a este afecto entrañable también está la misericordia. Y la misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Dios debe reflejarse en la misericordia que tenemos y mostramos unos para con otros. ¿Para qué? Para promover y preservar la unidad en la iglesia, hermanos. No se puede preservar la unidad si no nos mostramos misericordia unos para con los otros. ¿Qué vamos a hacer cuando el hermanito o la hermanita te ofenda en acciones o en palabras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mostrar misericordia? ¿Vamos a mostrar este tipo de afecto entrañable? ¿O nos vamos a montar en la tarima de nuestro yo? Es decir, pero es que yo tengo derecho a que me respeten. Es verdad. Es verdad. Nos debemos tener un respeto unos por los otros. Pero la ofensa va a llegar en algún momento. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar cuando este servidor, en algún momento dado por ignorancia o por debilidad, a lo mejor sin querer darme cuenta o inconscientemente, lo ofenda a alguno de ustedes? Imposible, el pastor jamás. No haga eso. En algún momento dado yo lo voy a defraudar a usted. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a armar una revuelta? Todo el mundo el próximo domingo con carteles blancos afuera, el pastor no me amó, el pastor no me amó. Todo eso lo que provoca es desunión, hermanos. Pablo le dice a la iglesia en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y una de las razones por las cuales se crea desunión en una comunidad de fe es la falta de estas cosas, hermano. La falta de humildad, la falta de mansedumbre y la falta de paciencia. Queremos que la gente cambie muy rápido. Pensamos que pensamos que con 7 clasecitas de la confesión de fe la gente va a cambiar. No, mi hermano. No es así. Mire, hermano, han pasado 20 años de que el Señor me salvó. Y yo miro hacia atrás y yo realmente veo la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Y la misericordia que ha tenido conmigo. Y la mansedumbre que ha tenido conmigo. Porque yo no soy fácil, como dicen en Santo Domingo. Yo no soy fácil, hermano. Pregúntele a mi esposa. No soy fácil. Dios ha tenido que hacer una grande obra de transformación en mi vida, pero ha tomado 20 años. Y lo que falta, hermano. Y lo que falta. Así que hay 3 elementos importantes que produce el afecto entrañable y la misericordia para preservar la unidad.
Escúchelas bien, porque esto eran cosas que yo quería compartir con ustedes desde hace un tiempo, pero ahora esta predicación me permite hablar de ella. ¿Usted quiere mantener la unidad en la iglesia? ¿Usted quiere mantener la unidad con sus hermanos y sus hermanas en la fe? Tenemos que procurar tener estas tres cosas. Tacto. ¿Sabe lo que es tacto? Tacto tiene que ver, hermano, con la manera en que yo me dirijo hacia una persona. Y yo peco a veces de esto. A veces tengo falta de tacto. A veces tengo pasión por la verdad y a veces comunico esa verdad de una manera que no tiene tacto, hermano. Y en vez de poder ayudar a la persona, lo que hago es ofender a la persona. El tacto es la manera en que nos relacionamos unos a otros, hermano. Y vamos a fallar, pero tenemos que aprender de esas veces que fallamos. Tacto a la manera de comunicarnos unos con otros, la manera de tratarnos unos a otros. Por eso yo he sido muy enfático, hermano, en que los caballeros aquí tengan tacto a la hora de dirigirse a las hermanas en la iglesia. Tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos hacia ellas. Y las hermanas también tienen que tener cuidado cómo se dirigen hacia los varones y también cómo se dirigen unos a otras. También consideración. Pensamos solamente en mí y no consideramos los sentimientos de los demás. Ay, a mí qué me importa si se ofendió. No, porque es que vamos a provocar desunidad entre nosotros mismos. Y número 3, paciencia. Paciencia. A veces no vamos a ver los resultados que queremos en las vidas de aquellos a los cuales estamos sirviendo en una comunidad de fe. Y hay que tener paciencia, hermano. Hay que tener paciencia. Tacto, consideración y paciencia. Si esta iglesia tenía problemas de esto, hermano. Estas dos hermanitas se estaban agarrando porque no tenían tacto, consideración ni paciencia unas con las otras. Y eso es como un virus. Se infectan dos y ese virus se propaga a dos más, y a dos más, y a dos más, y a dos más, y luego cuando nos venimos a dar cuenta tenemos mitad de la congregación dividida en pensamientos y en sentimientos. Se escucha hasta la mosca volando, hermanos. Para concluir, la razón suprema que debe motivar la unidad entre nosotros como creyentes y comunidad de fe es la unidad que hemos recibido a través de Cristo y del Evangelio, hermanos. Nosotros vivíamos vidas en desunión con Dios y ahora por medio de la obra de Cristo, ahora hemos alcanzado unidad con Dios. Y Cristo resume esto de una manera muy poderosa en su oración intercesora en San Juan 17:11. Y quiero concluir con esto porque cuando nosotros perdemos de perspectiva esta oración de Cristo, somos propensos, hermanos, a no darnos cuenta de nuestras actitudes y de nuestras acciones y de nuestro comportamiento. San Juan capítulo 17, versículo 11, aquí está Cristo orando antes de experimentar la cruz. Y él ora por sus discípulos y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, hay un grupo que Dios le ha dado al Hijo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y no hay nombre más seguro en el cual nosotros podemos estar, hermanos, que en el nombre de Dios. Hay una unidad en esa relación, hermano, y en ese nombre, que no es cualquier nombre. Por eso es que la Biblia habla de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nombre sobre todo nombre, hermanos. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esto, hermano, aunque en momentos dados hayan conflictos entre nosotros, como lo estaban habiendo en esta iglesia, hay una realidad espiritual que va por encima de nuestra realidad terrenal. Y es que nosotros en Cristo somos uno con Él. Y yo quiero que meditemos en la manera en que Dios mantiene esa unidad con nosotros
Y que eso nos sirva a nosotros a tener presente estas cosas para poder mantener la unidad entre nosotros como comunidad de fe. Esta iglesia en Filipos estaba en el peligro de perder de perspectiva estas realidades espirituales. Y eso iba a causar daños, hermano, a largo plazo a esta iglesia, que tenía cosas muy bonitas, tenía cosas muy buenas. Era una iglesia teológicamente sana, hermanos. Había realmente verdadera consistencia bíblica, pero la desunión podía destruirlos. Y yo creo que es un llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia local, hermano. Por la gracia de Dios, hermano, y ha sido por la gracia de Dios. Dios nos ha permitido, hermano, establecer fundamentos sanos como iglesia local. Y según vaya pasando el tiempo, los dones y talentos de cada uno de ustedes van a comenzar a florecer. Pero vamos a enfrentar los mismos peligros que tenía esta iglesia. Porque no es lo mismo cuando solamente una persona es la que tiene que liderar a una iglesia. Cuando una iglesia crece, hermanos, se añaden otras personas al liderato. Vienen más vidas, vienen más familias con más problemas y más situaciones. Y tengamos cuidado de que no tengamos fundamentos sanos, pero que esos fundamentos no nos ayuden a largo plazo a mantener una unidad saludable entre nosotros. Que se nos suba la teología a la cabeza. Esto no solamente afecta a la iglesia local, hermano. La manera en que nosotros nos comportemos aquí va a afectar nuestra comunidad allá afuera y va a afectar la relación que nosotros tengamos con otras iglesias locales. Porque podemos llegar a creer que nosotros somos los únicos sanos en Milford. Y no es así, hermano. Hay iglesias que también pertenecen a ese cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que buscar la manera en que nos sea posible, siempre y cuando, ¿verdad?, mantengamos las verdades bíblicas del Evangelio presentes en buscar unidad entre otros hermanos y hermanas en la fe. Porque de lo contrario estamos contribuyendo a la problemática. Oremos. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas por medio del Evangelio. Tú nos has reconciliado por medio de Cristo. Tú nos has unido a tu cuerpo. Ahora somos uno contigo por medio de la obra en la cruz, Señor. Te pidamos, Señor, que podamos tener presente en todo tiempo esa consolación que hemos recibido en ti, ese consuelo de amor, esa comunión con el Espíritu Santo, ese entrañable amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros. Aun cuando nosotros te fallamos diariamente, tú sigues mostrando ese amor y esa misericordia para con nuestras vidas, Señor. Y seguimos unidos a ti a pesar de estas situaciones. Ayúdanos, Señor, que como iglesia local podamos preservar y guardar la unidad entre nosotros. Aunque pensemos en momentos dados distintos, aunque veamos las cosas distintas, aunque sintamos en momentos dados sentimientos distintos o opuestos, que podamos entender que hay un llamamiento supremo que va por encima de nuestro yo y que es la unidad que nosotros gozamos como creyentes unos con los otros. Que podamos crecer en amor unos con los otros, que podamos crecer en paciencia unos con los otros, que podamos crecer en mansedumbre, en humildad unos para con los otros. Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia y nuestra soberbia en muchas ocasiones. Ten misericordia de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, que podamos salir de aquí fortalecidos en tu palabra y que podamos mostrar a este mundo que está en desunión y dividido que podemos existir dentro de una comunidad de fe, unidos por el Evangelio. Ayuda a mis hermanos, Señor, en sus luchas, en sus situaciones, en su familia, en sus vidas personales. Y que podamos, Señor, servirnos unos a otros con amor y paciencia, porque veremos el fruto de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.